Buenos días, amigos. Hoy quiero hablar de un tema eh, muy relevante para mí y para México, que es el Día de Muertos. Antes de que eso pase, tengo que decir, por sugerencias de mi manager, que por favor suscríbanse, pónganle like y ese tipo de cosas a estos comentarios que, si bien a lo mejor no tienen un impacto sobre una serie de boberías o sobre boberías que pasan en mi vida cotidiana, son reflexiones que posiblemente puedan dar un poco de cultivo a la mente, ¿no? Cultivar la mente y, y a lo mejor obtener información más fresca, más oportuna, mejor, quizás más agradable que la famosa Wikipedia. Eh, para los mexicanos, me incluyo, el Día de Muertos tiene una relación, primero, que es una celebración que empieza el 1 de noviembre y que termina el 2 de noviembre, eh, en que se incluye la adoración a los muertos y a los famosos niños y fieles difuntos. En parte desde una creencia prehispánica, una creencia en el mundo mesoamericano sobre el sentido de la vida y de la muerte fundamentalmente. No tiene que ver con entender cómo el mundo crece, sino cómo el mundo circula. O sea, el mundo para los prehispánicos era absolutamente un mundo cíclico, un mundo en el que la vida y la muerte se encontraban al mismo tiempo, y por tanto nosotros que nos encontramos al mismo tiempo entre la vida y la muerte somos exactamente nosotros en el otro sitio, ¿no? Es una especie de relación espejo. Además, una de las imágenes más preciosas que uno pudiese imaginar es mirarse a través de un espejo y visualizarse en el otro lugar. No es algo de lo cual espantarse, aunque es uno de los recursos que ha utilizado el cine de terror, sobre todo el cine de terror hollywoodense, para mostrar un camino terrible en ese proceso, que es un camino, por cierto, inspirado, o es un señalamiento que está inspirado en el pensamiento mesoamericano, por si no lo sabían. Los prehispánicos o sea, en el mundo de Mesoamérica, fundamentalmente, meso significa mitad, ¿no? O sea, en esta mitad de América, aproximadamente desde el centro de México hacia un espacio tan lejano como Panamá, pudiéramos expresarlo como Mesoamérica, y sobre todo en culturas tan conocidas como la cultura azteca, la cultura maya, los olmecas, por supuesto, que es la cultura madre, y actualmente culturas que también son culturas antiguas, pero mucho más recientes, como los purépechas, en la zona central, la zona sobre todo de Michoacán, han entendido esto a través de la representación o la presentación de este fenómeno, de este pensamiento, de estar al mismo tiempo entre la vida y la muerte en muchos de los objetos que han producido estas culturas. Por ejemplo, en algunas culturas de lo que es el centro, muy pegado a la Ciudad de México, una región que se le conoce por Tlatilco, había o existen o se encontraron unas piezas a las que son unas pequeñas muñequitas, unas muchachitas, unas niñas, que, que se le han conocido por Pretty Ladies, ¿sí? Acotando la arqueología en México,
sobre todo en los albores del siglo XX y desde el siglo XIX, pero en los albores del siglo XX estuvo invadida por arqueólogos extranjeros, sobre todo norteamericanos, alemanes, por ejemplo, también ingleses, que se dedicaron, o sea, eran, sobre todo los ingleses y los alemanes tenían este hábito de ir y explorar, la exploración. En México fue muy complicado y esto fue un desarrollo en el siglo XX de arqueólogos, los pocos mexicanos que practicaban la arqueología lo hacían por una cuestión de gusto, ¿no? Y en ese podemos mencionar a Salvador Toscano a principios del siglo XX, quien al mismo tiempo era cineasta y que registró muchísimas cosas a través de una cámara, ¿no? Y mencionó cuestiones estéticas para el arte olmeca. Eso es muy interesante y muy bueno, eso sería como otra discusión. Pero en este sentido, encontrarnos al mismo tiempo entre la vida y la muerte nos permite entender en la actualidad que el Día de Muertos es un día de celebración profunda en México, donde no existe, como se ha dicho, adoración a la muerte. No es así, porque se pudiera entender como algo diabólico. No hay adoración a la muerte, hay honor a los muertos, que es distinto. Es decir, un honor que honor, más que rendirle un homenaje ese día es volvernos a encontrar. El Día de Muertos es el día de volvernos a encontrar. Y entonces, en las casas, en los sitios públicos, se les ofrece, ¿sí? Es una ofrenda, altares. En estos altares se colocan una serie de elementos que además son simbólicos, representan los niveles en los cuales se accede hasta llegar al inframundo, ¿no? O hay altares muy básicos donde pues existen los tres niveles, el cielo, la tierra y el inframundo. Para los mesoamericanos el mundo de los muertos está abajo, ¿ok? Y que además son días en los que los cementerios también tienen ofrendas donde las familias se reúnen todo el día y toda la noche a conversar con sus muertos, a llevarle lo que al muerto le gustaba comer, lo que al muerto le gustaba tomar. Se cree que entonces estos muertos van a regresar, se van a sentar, están ahí y van a consumir lo que en vida les gustaba tanto. Y esto es una creencia que lleva también procesos de sincretismo, puesto que todos los altares y los cementerios se van a llenar de velas. Y entonces este espectáculo de luz, que es la idea de la luz, por ejemplo, en el catolicismo, el camino de luz para poder avanzar, para poder guiarte, para poder iluminarte, tu llegada, ¿no? En algunos casos, en el catolicismo también es tu ida, ¿no? Estos espacios del sincretismo en los que uno puede detectar la clara influencia occidental en las culturas mexicanas en este caso. El Día de Muertos es una fiesta en México. La gente no se disfraza y los que se disfrazan es porque están confundidos con Halloween. El Día de Muertos en México no tiene absolutamente nada que ver con Halloween, no tiene ninguna relación con eso. Ha habido una especie de, quiero decir, un intento de desculturación, ha habido también un intento de aculturación, pero yo soy defensora de las tradiciones y creo que hay cosas que se tienen que quedar ahí, que forman parte del patrimonio de la nación,
en algunos casos patrimonio de la humanidad, que son tradiciones tangibles e intangibles que nos pertenece como raza humana, ¿no? La fiesta que es el Día de Muertos en México es incomparable. No hay absolutamente nada en el mundo que pueda decirse que se parece a eso. Eso que es un día de alegría, el Día de Muertos. El día en el que todas las clases sociales en México se juntan, donde los pueblos y los sitios donde la tradición es tan tangible como lo puede ser, insisto, Michoacán, los pueblos se convierten en ferias de artesanías, en ferias de comida, donde hay frío, son días de mucho frío, donde la gente se compra gabanes, donde la gente se compra cosas de lana y usa sombreros y usa botas y toma bebidas calientes como el ponche, como los atoles. La gente come buñuelos, la gente toda la noche está de fiesta, hay música, hay baile, y donde alguien con mucho dinero puede sentarse al lado de una indígena y conversar con ella y con sus antepasados. Es un día memorable. Yo quería decir esto porque es importante que cuando algunos de ustedes decidan ir a México en algún momento, también decidan ir a ver cómo se celebra el Día de Muertos en ese país, qué significa eso y cómo se vive eso. Es algo que no van a ver en ninguna otra parte. Rebasa cualquier idea turística que se pueda tener sobre México, rebasa cualquier idea turística que se pueda tener sobre ese país, que no solo es el mar Caribe de la Riviera Maya y que rebasa también a las ballenas azules de Baja California Sur. Es un país con entrañas muy profundas, culturales y de tradiciones que son verdaderamente un espectáculo. Sea hoy mi homenaje a México, hoy un día muy importante para mí. Hoy hago mi defensa predoctoral. Un abrazo.